Buenas tardes. En nombre de la Feria Internacional del Libro de Monterrey y del Tecnológico de Monterrey, les reciban la más cordial bienvenida al diálogo Por qué traducir, evento que forma parte del programa cultural de la 32ª Feria Internacional del Libro Monterrey, en su actual edición 2024. Para este diálogo tenemos el honor de contar con la presencia de Luis Alberto Ambrosio, Curtis Bauer y Janet Clarion. Janet Clariot es poeta, traductora y editora. Ha publicado obras destacadas como De cierta memoria, Premio Efraín Huerta y Todo antes de la noche, Premio González Rojas, entre otros. Su reciente publicación en prosa es Cuadernos de Chihuahua, Ceguera, Allí estarás, 2024. Ha traducido la poesía completa de Elizabeth Bishop y parte de la obra de Anne Carson, y editó la escuela de Wallace Stevens con Harold Bloom. Su labor de traducción de Alda Merini le valió reconocimiento en Milán, hecha varias de la Ordre des Arts et de l'Est, y ha recibido la medalla Biblios. Miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y del Sistema Nacional de Creadores de México, fundó y dirige Vaso Roto Ediciones desde 2005. Luis Alberto Ambrosio es un escritor hispano-estadounidense nacido en Córdoba, Argentina, en el año de 1945. Fue calificado por la Casa de América como representante destacado de la vanguardia de la poesía hispanoamericana en los Estados Unidos. Es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, de la RAE, del PEN y de otras instituciones. Autor de más de 25 poemarios y libros de ensayo, entre ellos Estados Unidos Hispano y En el Jardín de los Vientos. Galardonado con numerosos premios como el Simón Bolívar, Fulbright, Giles, Doctor Honoris Causa y Trilce. Su obra ha sido traducida a 2 idiomas y su poesía ha sido seleccionada para el Archivo de Literatura Hispanoamericana de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Curtis Bauer es autor de 3 títulos de poesía, el más reciente de Es Selfie Americano, publicado en edición bilingüe, español-inglés, por Vaso Roto Ediciones. También es traductor de poesía y prosa. Sus publicaciones incluyen la novela The Home Ready Service de Fabio Moravito, las memorias Lad of Women de María Sánchez y la colección completa de poesía This Cloud Takes Some Time de Clara Muccietti. Otras traducciones incluyen Image of Absence de Janet Clariot, que ganó el International Latino Book Award a la mejor traducción del libro de no ficción del inglés al español, From Behind What Lands Escape y Eros is More de Juan Antonio González Iglesias. Y bueno, a continuación cedo la palabra a nuestros invitados de hoy. Buenas tardes. Quiero agradecer a Curtis Bauer y a Luis Alberto Ambrosio por acompañarnos esta tarde. Los 3 somos traductores y decidimos poner y montar esta mesa porque nos es importante que todos ustedes que vienen a visitar la feria, como lectores, sepan la importancia de la traducción. Voy primero a subsumir 10 puntos de por qué traducir. Se traduce, 1, se traduce para hablar con los otros. 2, en la mitología hay una confusión de lenguas. Hoy sabemos que cada lenguaje tiene una singularidad y esa es la que el traductor nunca puede traicionar. 3, en traducción lo que existe es un antiguo saber traído a un lenguaje actual y que hay lenguajes que por su belleza intrínseca, digamos, la fermosura de Quevedo o el lenguaje del Primero Sueño de Sor Juana, que luego es traído a actualidad por Antonio Alatorre, yo soy de la idea de que no se deben de tocar. 4, en traducción no estamos hablando de preferencias de género. 5, el escritor, digamos en este caso el poeta, desde su silla ha de mover multitudes.
En traducción, no hay banderas, no hay marchas. La libertad no está en las marchas ni en las calles. La libertad la tenemos que encontrar en la palabra. 7. Traducir es hablar desde la propia grieta. 8. Se traduce para descifrar la propia existencia. 9. El lenguaje es para las minorías, entonces carecería de valor. El lenguaje de la traducción es y debe de ser siempre un lenguaje universal. No hablo del lenguaje de los pueblos, digamos, de los pueblos que tienen su propia lengua. Estoy hablando de la esencia de la palabra, que debemos de apropiarnos de esa esencia para poder oír, como quiso Hölderlin, los unos de los otros. 10. El lenguaje es justo porque vale en partes iguales para quien se apropia de él y lo hace legítimo. La traducción humaniza el saber. Toda palabra encierra una mística y la mística del lenguaje es lo que dignifica la palabra y por ende nuestra propia existencia. ¿Por qué traduzco? Traduzco para compartir con mi lector la palabra, el poeta o la poeta que me han enseñado modos distintos de vivir mi existencia. Traduzco ante 3 elementos esenciales de mi vida. Uno de ellos, la locura. ¿Quién me enseñó a transitar la locura? Alda Merini. A Alda Merini la conocí en una librería de Milán y me llamó mucho el libro que estaba en la estantería, era la librería Rizzolis, enfrente del Duomo de Milán. Vi un libro de Inaudi Editoris, leí el poema que estaba en la cubierta en italiano, que traducido al español dice: nací el 21 en primavera, mas no sabía que nacer loca pudiese desencadenar tormentas. Así, Proserpina leve, ve llover sobre la hierba, sobre los gruesos trigos gentiles, tal vez sea su ruego. Me impactó muchísimo, todavía al decir este poema se me pone la piel chinita. Fui a la caja, le pregunté al encargado, al responsable de la librería, dígame si vive la poeta, la quiero conocer, quiero hablar con ella. Y me dijo, no podemos dar información de nuestros autores. Le dije, es que vengo de México, se lo pido. Me dijo, no. Cuando le dije, io sono una poetesa mexicana, me dio el número, la calle donde vivía, vía Ripa Ticinese 46, fui a verla al día siguiente. Cuando vi sus ojos, entendí que iba a empezar a traducir la historia de una melancolía, esa que vi en la mina 1004. Segundo, se traduce para acompañar nuestra propia soledad. Uno de los poetas que más me ha impactado es William Merwin. Cuando me dieron la beca para ir, la beca de traductores en Banff, en Canadá, y iba a trabajar este libro que es La Escuela de Wallace Stevens, que presenté junto con Luis Alberto Ambrogio en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 2011. Gracias, Luis Alberto, todavía recuerdo con inmenso cariño y pues mucho orgullo estar allí sentados hablando de traducción. Estos poetas tenemos la idea de que vemos Estados Unidos como un imperio.
sin percatarnos de que los poetas que viven en Estados Unidos, precisamente porque viven en ese imperio, es que se alzan con toda la fuerza del dolor. Salmo 2. Cuando suene el cuerno del buey en las colinas enterradas de Islandia, estoy solo. Vuelve a mí la sombra para ocultarse y no hay espacio para los dos y la amenaza. Cuando cae el sonido del cuerno sobre las escaleras azules donde los ecos son el nombre de mi madre, estoy solo, como leche derramada en la calle, blanco instrumento, blanca mano, blanca música. Cuando el cuerno de buey se eleva como pluma en uno de varios ríos y no todo sea alcanzado, la nota crece hacia el mar, estoy solo, como el nervio óptico del ciego, aunque frente a mí está escrito, este es el final del pasado, sé feliz. El salmo sigue, pero no quiero quitarles más tiempo y nada más hablar de la tercera razón por la cual traduzco. Y es porque considero que la traducción al fin del día es un acto de generosidad y de compartir, porque el dolor, lo que nos penetra y atraviesa verdaderamente de los otros a quienes traducimos, o es su soledad, o es su manera de estar en el mundo, o es su dolor. Pero también hay un elemento que nos llama mucho la atención de ciertos poetas, es su lucidez, su inteligencia, y eso es lo que a mí me pasa en el caso de la poeta canadiense norteamericana Anne Carson. Ahorita me traje este libro que se llama Nox, que es noche en latín, y tiene un fragmento de Heródoto, y díganme si no encuentran ustedes una total relación con lo que estamos viviendo en este momento. Y con esto termino. Heródoto es un historiador que te forma en su lectura. Es un proceso que consiste en preguntar, indagar, recolectar, dudar, anhelar, probar, culpar y todo lo anterior. De pie y asombrados ante todas las cosas extrañas que el ser humano puede hacer. Hoy día lo más extraño que hacen los humanos es sin duda, lo dice con firmeza, habla de Heródoto, la historia. Este preguntar, ya que con frecuencia no suele ofrecer una explicación clara o útil. De hecho, los seres humanos se sienten satisfechos con las formas más bizarras del responder. Verbigracia. Los escitas, quienes cuando Heródoto intenta investigar el tamaño de su población, señalan una vasija que se encuentra en Exampeo. Está hecha de las puntas de flecha fundidas que se requería de cada escita, so pena de muerte su rey Ariantes. Heródoto describe la vasija. ¿Qué más puede hacer? Y con esto sigue Anne Carson, y con esto que dice Anne Carson, yo me pregunto ahorita que lo leí en el stand de Vaso Roto y digo, la historia, ¿cómo definimos con preguntas? ¿Cómo nos conformamos con la descripción de una vasija para ver qué pasaba en todo ese siglo contando las flechas? Realmente tiene razón, es una respuesta bizarra. Gracias. Y cedo la palabra a Luis Alberto. Muchísimas gracias. Sí, ya sé, pero no era que me había olvidado el nombre, sino que de repente me salió la pintura de la Biblioteca del Congreso cuando presentamos precisamente tu libro y el de Harold Bloom. Bueno, yo voy a hablar también de la traducción porque es algo que es una pasión que a mí también me mueve, como me mueve la poesía. Y obviamente hay muchas teorías de la traducción. Hay gente que la llama traición.
Hay gente que la llama, y siempre lo cito porque realmente me impresiona muchísimo, Janet tiene su teoría, que es copulación. Y entonces uno se pregunta cuando lee el texto traducido, ¿a quién se parece? ¿Se parece a la madre, la original? ¿Se parece al padre, el traductor? ¿O es lo que es independiente? Y luego también en las traducciones, digamos, hay traductores que eligen una traducción literal, tratan de respetar palabra por palabra el original o del creador. Y es interesante porque, por ejemplo, en mi traducción de la poesía selecta de Robert Pinsky, él, no sé si conocen el hecho de que él le encanta el jazz, y de hecho gran parte de su poesía tiene mucha música y elige incluso vocales, consonantes, etcétera, que le permitan a él cantarlas. Y lo interesante es que en una presentación que hicimos en California, él cantó una de mis traducciones. Entonces digo, uy, ¿dónde encontró? Pero eso es lo interesante del traductor que es apasionado, que realmente vive lo que hace, porque en mi caso, por ejemplo, traducción, ¿por qué traducir? Y mi respuesta es porque no hay fronteras. Y la frontera del lenguaje es mucho más difícil que la frontera física, porque obviamente el lenguaje es todo un mundo, toda una visión, toda una vida, toda una locura, etcétera. Es muchas cosas, y en cada lenguaje estas situaciones tienen sus expresiones propias. Es curioso porque aquí, por ejemplo, en homenaje al camino, en Arqueología del Viento, que es un poemario bilingüe que lo tradujo Naomi Ayala. Naomi Ayala, ella nació en Estados Unidos, pero es de padres puertorriqueños y de hecho se crió en Puerto Rico, pero luego vivió en Estados Unidos casi toda su vida. Y con ella teníamos conversaciones casi diarias sobre la traducción, sobre cómo tradujo esta palabra o esta otra. Y eso que el lenguaje original de ella, nativo, era el español. Y también lo era el inglés. Pero sin embargo siempre existe esa dificultad, que es una dificultad más bien, digamos, no teórica o práctica, pero es una dificultad de vida. Sucedió, por ejemplo, en algún caso que ella traducía una palabra en español, pero en una connotación que cambiaba totalmente la temática o el eje discursivo del poema, lo distraía. Y bueno, eso me pasaba a mí cuando yo también estaba traduciendo. Pero para nosotros, allá en Estados Unidos, sobre todo los hispanos, el bilingüismo de la traducción, el bilingüismo del entendimiento, el bilingüismo de la visión, el bilingüismo de la aceptación es tan importante, porque no es que uno convierta al otro, o sea, yo como hispano no es que trate de convertir al anglosajón en hispano, pero sí que lo entienda lo mejor posible para poder expresarlo en mi idioma, la visión, la cosmovisión que tiene él en su lenguaje, en su poema. Otro de los libros traducidos fue Homenaje al Camino, que lo tradujo, publicado por supuesto por nuestra editorial Vaso Roto Ediciones. Lo tradujo una profesora, que ella es española, nacida en Marruecos, pero es profesora de la Universidad de Indiana y se ha dedicado precisamente a traducir dentro de sus... y es interesante porque les voy a leer acá, por ejemplo, cómo Robert Pinsky en su prólogo
reacciona frente a un párrafo de la traducción de... Ok, dice aquí, perdón. Lo tengo aquí. Dice Robert Pinsky, él lo dice en inglés, pero fue traducido al español. Dice, en la excelente traducción de Ana María Ozán, el poema que se titula La península de lo nuestro, que tiene imágenes que son de gran escala y fundamentales, criaturas vivas y sustancias que constituyen un mundo. Ella lo traduce: reserva natural de pájaros felices, felizmente mortales. El mar nos circunda, pero no es sombra, y vivimos atados al azúcar de los huesos. Hay luz de vida en los surcos, nada agoniza en su fervor de primavera. Y ella lo traduce en inglés, dice: a natural reserve of birds, happily mortal, a sea surrounds us, but is not a shadow, and we live tied up to the sugar of the bones. And a few lines, y luego unas líneas más abajo en el poema que dice: there is light of life in the fires, nothing dies in the spring fervor. Y esa es la traducción de los versos que leí anteriormente. Y a Robert Pinsky, otro gran poeta, realmente se apasionó con la traducción. Él sabe español, digamos, no tanto para hablarlo así perfectamente, pero realmente lo tiene en su alma el español. Bueno, la pasión por la traducción, sobre todo, yo creo que sobre todo los inmigrantes, los exiliados, vivimos la traducción. Somos un ejemplo práctico de lo que es traducción, de lo que es vivir dos cosmovisiones, dos modos de ver la vida, etc. Y entonces, por lo menos en mi caso, eso es lo que me ha apasionado por traducir la poesía inglesa al español. Y así, por ejemplo, con Robert Pinsky, cuando él, un gran poeta, 3 veces poetas laureados de Estados Unidos, poeta nacional, y sin embargo no había sido traducido al español. Y yo no lo podía creer, no puede ser. Ha sido traducido a otros idiomas, pero no al español. Y yo lo hice entonces. Y lo mismo con otro libro publicado también, precisamente por nuestra editorial, Vaso Roto Ediciones, es esta antología de poetas laureados estadounidenses, desde el 1937 al 2018. Obviamente una variedad tremenda de poetas, no solamente, digamos, en su estilo, en su forma, pero su temática, etcétera, y luego los años. Pero también me pareció interesante porque tenemos colecciones de antología de poetas colombianos, poetas argentinos, poetas chilenos, poetas mexicanos, pero sin embargo no teníamos una colección de poetas estadounidenses, y esto lo es. Entonces, yo creo que la traducción tiene esa función inmensa de compartir universalmente las posibilidades, incluso aunque sean visiones, aunque sean temas, aunque sean cosas que no estén del todo presentes en otra cultura, pero eso es lo que nos ayudará precisamente a conocer mejor y apreciar mejor las diferentes culturas, las diferentes vidas, los diferentes sentimientos expresados en formas diferentes, pero al fin y al cabo, como lo dijo Whitman, de quien, por supuesto, Vaso Roto Ediciones publicó mi libro que se titula Todos somos Whitman. Él tenía ese inclusivismo que era el yo, era el tú, y el tú era el nosotros, y todos éramos nosotros, somos nosotros. Y ese inclusivismo
que ha tenido una resonancia tan grande incluso en los poetas, por ejemplo, latinoamericanos, porque Whitman está presente en cada país precisamente por lo que yo le llamo democracia poética, en la cual todos somos iguales. Y es muy interesante, obviamente, traducirlo. Y en mi caso, me pidieron a mí la Universidad de Iowa, 2 profesores allí que tienen una página web sobre Whitman en el internet, y la tienen traducida a muchísimos idiomas, pero no estaba traducida al español. Y entonces, por supuesto, la primera vez que lo vi, le dije, no puede ser. Entonces me dijeron, tienes que... Y eran 104 ensayos, un prólogo y un epílogo en cada uno de los 52 poemas que hacen el libro Canto de mí mismo. Y al ir traduciendo esos poemas, fui escribiendo mis propios poemas en español. Así que es increíble la pasión y todas las consecuencias de la traducción, no solamente para el traducido, sino también para el traductor. Y dicho sea de paso, esto me inspiró precisamente a la Academia de Poetas Americanos, The Academy of American Poets, tiene una serie de premios por diferentes razones a diferentes poetas. Y yo les pedí que creasen un premio a poetas bilingües, español-inglés, inglés-español. Y entonces lo hicieron y ha tenido muchísimo éxito. Se da un premio y se publica el libro en la Universidad de Arizona. Y lo último que les voy a contar es una historia de mi vida. Cuando yo llegué a Estados Unidos en el año 68, el primer año de Nixon, estaba en un programa se llamaba Liderazgo de las Naciones Unidas, y me asignaron a la Casa Blanca como un internado. Creó Nixon un comité para el desarrollo de la comunidad hispana. Y entonces ahí tuve que ir a trabajar, y que cuando caminaba por la Casa Blanca, pues me decían los empleados, me decían, Luis, dice, pero tienes que hablar inglés. Digo, si estoy hablando inglés contigo, tendrá un acento, lo que sea, pero estoy hablando inglés. Pero mejor que tú aprendas español. Y bueno, y así quedaba, yo me iba, él se iba. La cosa es que me llamó la atención que hace unos 10 años, cuando organizaban allá algunas reuniones en las cuales participaban ex empleados de la Casa Blanca o políticos, lo que sea, un señor, ya bastante edad, tendría como 85 años, se acercó y me dice, Luis, ¿cuánta razón tenías? Tendría que haber aprendido español. Y yo me preguntaba por qué, y le digo, ¿por qué? Y dice, bueno, porque María viene, limpia la casa, pero si le decimos hello o lo que sea, se va y no. Pero si le decimos hola, ¿cómo estás? Entonces se pone a hablar y demás. Y además dice, yo llamo a la empresa Smith a que me venga a arreglar, qué sé yo, la plomería, y el que viene es José. Así que feliz el español y feliz la traducción. Gracias. Bueno, es un gran honor estar aquí con Janet y Luis, y dificilísimo seguirles por lo que han dicho, y no sé si tengo mucho más que añadir, pero voy a hablar solamente un poco de lo que he hecho, lo que hago, pero también por qué, y voy a intentar hacerlo a través de ejemplos. Y por ejemplo, Janet, ¿qué tenías? Tres cosas que pensabas de por qué traducir, o 12, o había una mezcla, 3. Yo tengo 2. Los 2 míos son amor y obligación. El amor, ¿por qué el amor? Amor por la palabra, por el idioma, y también amor por otra gente, ¿no? Sobre todo la gente que no tiene esa posibilidad de acercarse a la literatura de otro idioma.
¿no? Y también amor por autores, por poesía, por literatura, por arte. En el avión venía leyendo un último libro de Basorroto, Las fuerzas débiles, de Adalbert Salas y Elisa Díaz Castelo, y llegué a un poema de Elisa al final y leí: tu voz hace que cambien de sitio mis lunares, tu respiración brilla en mi nuca, acércate. Lo tenía que leer como 4 o 5 veces y al final estuve, bueno, ¿cómo lo traduciría? ¿No? Para poder entenderlo, pero también para compartirlo con gente. Your voice, y lo he hecho mal, ¿no? Pero es una empezada. Your voice makes my sunspots move. Your breathing brightens my neck. Come closer. Eso quiero decir a alguien, ¿no? A una persona que quiero, ¿no? Entonces, pensando en el porqué, el amor por estos poetas, por la poesía, por el lenguaje tan interesante y que tiene esa posibilidad de moverme, ¿no? Y creo que nuestra obligación de traductor es compartir eso con otra gente, pero también la obligación de poder hablar otro idioma, tener ese acceso a otros idiomas, ¿no? Nos hace, o es necesario, ¿no? Compartir esa capacidad y conocimiento. Uno de los primeros poetas que traduje fue un español, José... ¿Quién era? Sí, Juan Antonio González Iglesias. Es que ya tengo una lista aquí de libros, pero que él tiene un poema que se llama Arte Poética. Y es: si no quieres quedarte a mirar la tormenta, yo la miro por ti. Yo lo veo como puede ser arte poética, puede ser parte del amor, parte de la obligación del traductor. If you don't want to stay and watch the storm, I will watch it for you. Pero también puede ser, si no puedes quedarte a mirar la tormenta, si no puedes quedarte a aprender otro idioma, yo lo voy a hacer por ti, ¿no? Y eso es nuestra obligación. Pero obligación en el sentido que no es... Bueno, es difícil, no voy a discutir eso, pero lo siento como algo que llevo conmigo, que me llena, que me ayuda a ser mejor poeta. En una de las introducciones que he hecho de un poeta, esa poeta argentina, Clara Muchetti, es un poemario que lo traduje como "This will take some time", va a tardar algo así en español. Pero en la introducción hablo de el proceso de leer y convivir con otro poeta, pero también su lenguaje, y es como ver a través de sus ojos, ¿no? Y yo puedo ver el mundo a través de los ojos de Clara Muchetti, a través de Janet Clarion, Juan Antonio González Iglesias, María Sánchez, todo este mundo, ¿no? Que esa gente que traduzco. Y eso viene del amor y también la obligación. Y voy a parar ahora para que si hay preguntas. Pero gracias, todo. Si alguien tiene alguna pregunta, sí. A ver. Bueno, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Hace rato estaba en una presentación, la poesía reunida de T.S. Eliot, y pues yo pregunté qué valor tiene las diversas versiones de un mismo poema. Pero bueno, yo aquí les pregunto a ustedes, que existan varias versiones o varias traducciones de un mismo poema, ¿qué valor le daría para los lectores? Yo ahorita les cedo el micrófono, voy a tratar de ser muy breve. Los traductores somos muy celosos, ¿verdad que sí?, de la traducción, pero no por celosos, sino porque no es nuestra voz.
le estamos dando voz a otra voz, y eso es bien delicado. Yo me hago responsable de mi obra poética, pero hacerte responsable de trasladar a nuestra lengua otra voz que no es la tuya es algo muy delicado. Hay diferentes versiones, por supuesto, de Alda Merini, de T.S. Eliot. Yo creo que el lector es el que mejor puede decir. Yo, para traducir Cristal, Ironía y Dios, tuve que buscar la versión que más me gustaba de Cumbres Borrascosas. La encontré en Argentina. En Argentina hay muy buenas traducciones, la gente es muy profesional y cuando digo que somos celosos es que cuando yo estoy escuchando a alguien, no sé si a ustedes dos les pasa, yo hubiera usado esta palabra. Claro, es natural. Todas son respetables y nosotros como traductores tenemos que ser respetuosos de las elecciones de los otros, porque estamos hechos de palabras y tú vas a usar la palabra que está formando tu propio lenguaje. Es curioso que Jorge Luis Borges, él decía que la traducción de él, de Whitman, era la mejor del mundo, y se quejaba de León Felipe, de la traducción de León Felipe. Pero lo que es interesante, a mí me parece, es el hecho que el traductor, a su vez, es una persona, es un ser que obviamente cada uno de nosotros es diferente y vemos las cosas, las expresamos, las sentimos de manera diferente. En el caso de León Felipe, por ejemplo, entraba mucho su Andalucía, su verso, su modo de ser andaluz, etc. Y Borges no le gustaba para nada. Pues en el caso de Whitman hay muchísimas traducciones y yo creo que es una riqueza en cierto sentido. Es verdad que algunas uno dirá, no, esta no, pero muchas otras son interesantes en su diversidad. La traducción de Borges no se ha hecho vieja y es por el conocimiento que Borges tenía de las raíces anglosajonas. Eso le ayudó. Y las etimologías que conocía Borges hacen que su traducción de Whitman esté intacta. Brevemente, otra cosa que se puede considerar es simplemente el cambio de tiempo. El mundo cambia, mi lenguaje cambia, ¿no? Yo suelo enseñar unas traducciones del italiano Eugenio Montale, ¿no? Empezando en los años 50, llegando al 2000 y no sé, y cada uno es diferente. Uno mejor que otro, bueno, según la época, sí, ¿no? ¿Otra pregunta? Mencionó usted a Borges y lo de Whitman, pero Borges fue muy criticado en su traducción de Faulkner. Decían que estaba lleno de borgesianos o de borgesitos, y en cierta medida lo segundo, esa crítica hacia Borges. Hay otras traducciones maravillosas con la complejidad de traducir a Faulkner, complejísimo, como Pynchon y otros más. Pero lo que quiero llegar es que un traductor, pienso, como conversatorio lo hago, tiene que ser antes de cualquier cosa un verdadero adicto a la lectura, como Pitol. Sus traducciones de la narrativa eslava y anglosajona son maravillosas, porque sus ensayos sobre los autores como la Woolf y las Brontë son divinas, son tan precisas y con un lirismo maravilloso. Yo le comenté, señora, creo que usted estuvo en un encuentro en Colegio Civil. Yo hice una mención que creo que provocó algo de ruido. Un buen traductor, antes de cualquier cosa, tiene que estar consciente que tiene que traicionar al autor. Entendiendo traicionar, que tiene que hacer una interpretación no directa de la sintaxis o lo que sea, sino que tiene que dar su interpretación. Lo vemos mucho en los franceses.
La traducción de los latinos, de los hispanos hacia los clásicos, Baudelaire, Rimbaud. Uy, hay unas diferencias espantosas. Lo único que nos queda a nosotros como lectores, por ejemplo, yo leo mucho lo germano y lo ruso, todo lo que he leído es en español. Y me encuentro, por ejemplo, con Babel o con Lansky, Turgenev, me encuentro diferencias. Y cómo cambia la obra por una interpretación, lo voy a decir hasta de mala forma, hasta exótica, pero pues uno tiene que estar como sospechosista, decir no, o qué maravillosa traducción. Pero concluyo, hay que traicionar, pero tiene que ser un extraordinario lector que tiene que capturar esa alma maravillosa que nos transmiten los grandes autores. Esa es una de las teorías, por supuesto que la traducción es traición, pero el asunto está en interpretar qué significa cuando hablan de traición. Porque uno reacciona de un modo y realmente, como empezó un poco la explicación, no es la traición común nomás, es una traición muy sofisticada. Hola. Cuando se habla de traducción pensamos en las palabras, pero ¿qué hay del silencio de las civilizaciones y del silencio de los idiomas y de las lenguas? Yo le preguntaba a Pascal Quiñara en Guadalajara cuando lo conocí si era posible también traducir el silencio de los antepasados. Janet, a ti te tocó con Safo en el libro de Anne Carson, Safo tiene su propio silencio que usaba como poeta, pero también este otro silencio que hizo la vida cuando se perdieron sus fragmentos. ¿Es posible? ¿Cómo se maneja el silencio en la traducción? Bueno, yo te lo voy a pasar después, pero pensando en Janet, ¿no? Ella tiene un libro, el libro Leve Sangre, y gran parte de ese libro es el silencio, ¿no? Y hay que escuchar y intentar adaptar eso a la palabra. ¿Cómo se hace? Se hace con espacio, se hace con sonidos de otras palabras, pero cuando escuchamos una canción, escuchamos las notas, pero la música no solamente viene de la nota, sino el espacio entre la nota. Y creo que es lo mismo con la poesía, ¿no? Tenemos que pensar en la modulación, pensar en cómo encajan palabras con palabras, ¿no? Pero lo más importante es saber escuchar. Y creo que eso es como el éxito de tu trabajo con Anne Carson, ¿no? Que sabes escucharla y sabes escuchar o identificar ese silencio. Yo creo que tienen razón Curtis, y también lo que comenta ahorita Luis Alberto Ambrogio sobre la traición. Durante la pandemia releí un libro que tenía muchas ganas de releer, que es el libro de La Guía de los Perplejos de Maimónides. Y cuando lo estaba leyendo se me hizo una revelación. Dije, Yahvé, la serpiente es la voz de Yahvé en el huerto. Dije, es Wallace Stevens, no lo puedo creer. Entonces el corazón se te pone así porque te da miedo no haber trasladado correctamente lo que quiso decir Wallace Stevens aludiendo a Yahvé. Es decir, esto fue después de 20 años de haber traducido la escuela de Wallace Stevens. Me tardé 11 años en traducir este libro. No porque me estuviera tardando 11 años en traducir, para entender los textos, porque es la tradición cabalística. Y ahora que ya está en imprenta el libro de Peter Cole, que después de Gershom Scholem es quien más ha estudiado la cábala, que da clases en Yale, vive 6 meses en Estados Unidos y 6 meses en Jerusalén. Hay tantas tesituras, tantos bordados distintos en una palabra, que él está interpretando del arameo, del yiddish, del hebreo, de la filosofía sufí del Islam.
Cuando se traduce, no se traduce una palabra, se traduce una tradición. Por eso es tan complejo traducir, creo yo. Y de Anne Carson, ahorita me presentaron a una poeta y me dijeron, vive aquí en Nuevo León, yo no la conocía. ¿Por qué? Porque estoy leyendo a Catulo, estoy leyendo a Safo, estoy leyendo a Maimónides para poder traducir a Anne Carson. Es eso. Hasta allí puedo contestar yo. Una pregunta muy obvia, que probablemente se las hagan mucho en este tiempo. Con el Internet y la inteligencia artificial, ¿cómo va a evolucionar el papel del traductor? Bueno, lo voy a responder con una anécdota familiar. Mi hija se trasladaba a un hospital de niños, ella es doctora en epidemiología, y cuando se enteró precisamente el gobierno de El Salvador de que iba a ir allá como de directora de investigación, dice, la quiso invitar a que supervisara un trabajo que estaban haciendo en El Salvador, y le mandó una carta el gobierno de El Salvador a el director del hospital. Y el director del hospital la llama a mi hija y le dice, doctora Ambrogio, por favor, ¿me puede traducir esta carta? Sí, cómo no, doctor, yo regreso en 1 hora y le traigo la carta traducida. Cuando llega a la oficina, el director tenía una cara de totalmente de asqueroso y demás. Dice, no, esto es una broma. No, doctor, no es una broma, le dice mi hija. Y entonces le pregunta, ¿por qué? Y porque fíjese lo que dice acá. Dice, del gobierno de El Salvador, departamento de PUB en inglés, voy a decirlo, Public, God bless you, a la doctora Lilian Ambrogio. Porque nosotros en Estados Unidos, cuando estornudamos, lo que decimos es God bless you, en vez de decir salud, como decimos aquí. Y entonces era del Departamento de Salud Pública, o sea, Gobierno de El Salvador, Departamento de Salud Pública, la doctora. Entonces, ¿qué pasó? Es que él no se aguantó y fue y lo tradujo por Google. Así que ese es el problema a veces de... Pero por otro lado, también cada vez está mejor. ¿Por qué? Porque más gente lo está utilizando. Y no voy a decir que nosotros vamos a perder nuestro trabajo, ¿no?, de traductor, porque estamos hablando de otra cosa, algo que no se puede traducir quizá a una máquina, sino cómo puedes escuchar ese silencio, cómo sabes modular un verso, ¿no?, pensando un poco en juntar palabras para que tengan iámbicos en inglés, por ejemplo, ¿no? Una máquina no va a hacer eso. Te puede ayudar con variedades de palabras o ciertos usos o algo así, pero yo creo que no vayamos a tener problema, ¿no? Y por último, cuando traduje Knox, que es la traducción del poema 101 de Catulo, que cada uno de los vocablos utilizados por Catulo para ella los toma del latín. Tuve que comprar diccionarios en latín en papel porque en Google los diccionarios no traen todas las acepciones. Yo eso de tanta máquina y tanta inteligencia artificial no puede llegar de forma natural a los lectores, creo yo, por lo pronto. Muchas gracias, una disculpa, se nos acabó el tiempo. Si tienen más preguntas nos podemos a lo mejor quedar un ratito aquí afuera. También tenemos a la venta libros de los traductores aquí afuera. También quisiera agradecer la presencia de Sonia Amadeo, vicecónsul de los Estados Unidos de América aquí en Monterrey, y también el apoyo del consulado para la realización de este evento. Y bueno, en nombre de la Feria del Libro del Tecnológico de Monterrey, de Basorroto Ediciones, agradecemos a nuestros ponentes por su valiosa participación y a ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias.